Hola y bienvenidos al Picalibro Live. Hoy, que va a ser el inicio del Mundial Qatar 2022, aprovecho para comentar el tema del activismo pop, que para mí es simplemente postureo pop, es pop de popular. Y es un postureo que tiene que ver con la inutilidad y la incoherencia de una conducta para determinado grupo y no para otro. A ver, lo aclaro rápidamente. Para decirlo en palabras llanas, estoy totalmente de acuerdo con Maluma. Veamos qué me dice Maluma con respecto a su participación en los eventos musicales del Mundial Qatar 2022. Me dice. I must ask you, Shakira and Dua Lipa refused to take part in this World Cup due to the bad records of Qatar regarding human rights. And obviously people think Aquí el periodista hace el comentario que tanto Shakira como Dua Lipa han decidido, entre comillas, por cuestiones de derechos humanos, no participar en la apertura musical del Mundial del 2022 en Qatar. Porque según ellos, Qatar viola derechos humanos. Ya veremos si esto es realidad o no, pero lo que me interesa es primero destacar el concepto de este periodista que está en Qatar, que saca dinero de Qatar, que además su empresa, es decir, la empresa de radio, está en Qatar, está haciendo parte de la condición económica, solamente que está tratando, en este caso la empresa, de crear un conflicto para darle de repente mayor interés a su público. Recuérdense, esta persona que está acá está siendo pagada por estar en Qatar a través de un stand de una empresa que ha pagado a Qatar. Así que pareciera como un poco doble moral o incoherencia absoluta. Es decir, no creen en lo que están diciendo cuando una persona que está en Qatar le pregunta a otra, trabajando en Qatar, le pregunta, oye, ¿no te da pena a ti venir a trabajar en Qatar porque eso es apoyar los derechos, la violación de derechos humanos? Oye, tú estás acá trabajando. Quiere decir que tú, bajo esa lógica, tú apoyas la violación de los derechos humanos. Pero aquí lo que me llama la atención no solamente es esta doble moral, sino algo más importante. what? Maluma, don't you have problem with human rights violation on this country? Me dice, la gente piensa, el periodista se asume que él es representante de lo que llama la gente. Pero veamos lo que significa esto. Of Qatar regarding human rights. And obviously people think what? O sea, para él la gente piensa que Maluma no tiene problemas con la violación de derechos humanos. Déjame ver si entiendo. Los que pensamos, esto no tiene nada que ver, sino que Maluma es un artista que va a hacer una representación no para la República de Qatar o para el gobierno de Qatar, sino para el evento de la FIFA organizado por Qatar. Es decir, para un evento deportivo que anteriormente ha estado en países que tampoco, vamos a ver, tengan muy buena relación y en materia de derechos humanos o en relaciones políticas. Por ejemplo, las Olimpiadas, normalmente, al igual que el deporte, trata de tender puentes entre diferentes o iguales, da igual, trata de tender puentes. Por ejemplo, bajo este concepto, pues la Olimpiada nunca debió haber sido en la Unión Soviética, cuando existía, o el Mundial en Rusia, o las Olimpiadas en China, es decir, las Olimpiadas en aquella Alemania, no sé si se acordarán, que hubo una Olimpiada, es decir, o en Argentina durante la dictadura, es decir, que los deportes solamente serán para aquellos grupos que se destaquen a su vez en elementos democráticos. Oye, eso quiere decir que está usando el deporte no como un elemento de unificación de la humanidad, de celebración, de actividades físicas en excelencia, sino por activismo puro y un activismo totalmente inútil. Digo, porque vayas o no vayas, el evento sigue. Vayas o no vayas, no vas a hacer ninguna diferencia en el gobierno de Qatar. Ninguna. Es decir, no vas a cambiar ninguna realidad. A diferencia, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Irán, en donde tu participación puede ayudar de repente a fortalecer a personas que realmente lo están haciendo. Aquí quiero decir algo, por cierto, para todos los youtubers que utilizan esta indignación por los derechos humanos con Qatar y que monetizan los videos. El hecho de hablar de la violación de los derechos humanos en Qatar y monetizar tus videos es el equivalente a decir que Maluma no debería de ir para Qatar y cobrar dinero, pero tú sí. Es decir,
si Maluma va a hacer un show y va a cobrar dinero por ello en Qatar, y tú vas a decir que es malo la gente de Qatar, pero gana dinero a través de ese aspecto, pues estás hablando de lo mismo. Transacción económica llegando a un público. Eso es todo. Y bueno, no quiero tocar algunas cosas que tienen que ver con esta misma empresa y sus relaciones con países que tal vez no seamos cónsonos con los derechos humanos. Pero vamos de nuevo a concentrarnos en la pequeña entrevista a Maluma. Maluma, don't you have problem with human rights violation on this country? Ah, por cierto, si para él la gente piensa eso, ¿qué pasa con los que no pensamos eso? ¿Qué pasa? No somos personas o no somos gente. Es decir, yo no pienso que Maluma, ningún artista, deba de pues, ser activista pop. Y quiero decir activista entre comillas. Esto es postureo, ya veremos por qué. Pero, ¿qué pasa con los que no creemos esto? ¿Por qué el periodista asume una sola posición? Aquí lo que está haciendo es una posición ni siquiera política, sino comercial. Si hay conflicto, voy a vender más o voy a conseguir más atención. Esto es un conflicto con el único interés de conseguir personas que lo vean. Yeah, but it's something that I can't resolve. I just came here to enjoy life, enjoy soccer, the party of soccer. Ok, debemos de entender que todos estamos obligados a tener una misma visión política. Es decir, si no estoy de acuerdo con Shakira o Dua Lipa, significa entonces que soy malo porque no pongo, incluso hay un filósofo a quien pues sigo, que es liberal y siempre anda, que andaba señalando con su dedo acusador a todos los que vamos a disfrutar del fútbol, porque voy a disfrutar del mundial y espero que gane Argentina, es la realidad. Espero realmente a mis compañeros del sur, del continente, que realmente logran una tercera Copa Mundial. Y de verdad, pues, éxito en ese aspecto. Y, sin embargo, estos sujetos no se dan cuenta que su propio teléfono donde están escribiendo la red social fue hecha en un país que no, pues, respeta mucho los derechos humanos y no tienen problemas con eso. O que publican en redes sociales que también tienen relaciones con esos países y no tienen ningún problema en ese aspecto. Entonces, esa incoherencia, ese señalamiento de virtud es postureo. No busca un cambio, busca que la aplaudas y además rechazar socialmente. Afortunadamente estoy convencido que hoy en día no solamente cada vez tiene menos valor este postureo, es cada vez pues, más safio, es cada vez más ridículo, sino que cada vez más personas señalamos esto como postureo, como posiciones que no procuran ningún propósito político, sino narcisista o comercial. Más nada. Ahora, volvemos a la pregunta. Es decir, ¿por qué es lo que le pasa, por ejemplo, a muchos activistas? Sean pues veganos, sean religiosos, sean políticos. Si a ti no te importa lo mismo que yo y no aplicas lo mismo que yo, eres una mala persona. Bueno, esa dicotomía moral es el principio de casi cualquier fanatismo. Pero bueno, seguimos. It's not actually something that I have to be involved with. I'm here enjoying my music and beautiful life playing soccer too. But can you understand just... Es decir, él dice, oye, está bien que a un grupo de personas le guste y le preocupe, a un grupo de personas le preocupe si los animales son maltratados, si hay que comer o no a los animales. Está muy bien que, pero a mí no me preocupa. ¿Cuál es el problema? Yo vengo a disfrutar de un evento deportivo. ¿Cuál es el problema? Entonces, por supuesto, vendrán los señaladores a decirte, es que no tienes moral, es que no tienes conciencia. No, al contrario, aplaudo la posibilidad que un deporte unifique visiones totalmente diferentes del mundo. Just people who gonna say that by the very presence of you here, you're like helping whitewashing. Understand? Do I have to answer that? Tu sola presencia aquí en Qatar significa que estás validándolo, señor periodista. Tu sola presencia y la de tu empresa están validando, bajo esa óptica. Si tú compras un iPhone o trabajas con cualquier empresa que tenga vínculos con países como ese gigante que está en el continente asiático, que empieza por C y termina en A, pues tú también estás apoyando la violación de esos derechos humanos. Y si además utilizas Amazon para hacer compras, también estás apoyando empresas que violentan derechos humanos de sus propios trabajadores en los propios Estados Unidos, como tiene varios juicios pendientes de esa empresa. Entonces, hay que tener claro de qué se está hablando acá. That question. You don't have to answer. I actually one of the specific things
Okay. No, but I'm just asking that people are gonna ask. You don't do that. What the problem? I mean, I'm rude? Why I'm rude, Maluma? Eres grosero y eres incoherente porque estás atribuyéndole a un sujeto que tiene una mala conducta por hacer lo mismo que estás haciendo tú, ganar dinero porque estás en Qatar. Y obviamente te vas llevando hacia un aspecto que no tiene relación. Sí, estoy acá, no estoy apoyando al régimen, estoy acá es por una fiesta mundial del deporte rey, del fútbol. Así es fácil. Pero veamos un poco de nuevo este concepto de Dua Lipa, Chanel, Shakira e Ibai. Ninguno de estos va a acatar porque violan derechos humanos. Pero, por ejemplo, Dua Lipa, ahorita en el 2022, que trabaja, o por lo menos tiene cuenta en Weibo, una red social china. Hello Weibo, it's Dua Lipa here. Happy Chinese New Year. Hope you guys have a great year of the tiger. Es decir, Weibo utiliza una red social china que viola también derechos pues, humanos. Weibo muestra la ubicación del usuario en China para combatir el mal comportamiento. Es decir, una empresa que delata al gobierno chino cuando no te portas bien. Vamos, violación de los derechos humanos, donde lo pongan. Por ejemplo, ella fue famosa porque en el 2018 sacaron de su concierto a activistas, pues, ustedes saben, del abecedario. Y lloró y todo lo demás. Pero el año siguiente fue contratada por Vogue, versión china, para aparecer en su portada. Y no tuvo ningún problema. Ningún problema en trabajar con un país que de frente y enfrente de ella en sus conciertos violan derechos humanos. Para ella no hay problema. Le voy a decir por qué. La diferencia entre Qatar, China y Rusia es el tamaño del mercado. Puedes tratar de convertirte en virtuoso porque el mercado de Qatar es tan pequeño y tan insignificante que no te importa, que no te afecta. No solo eso, sino que posiblemente ni siquiera sea un país que sea atractivo para volver una vez pasada esta feria mundialista. Vamos, la parte turística de Qatar dudo que realmente sea relevante. A diferencia, por ejemplo, de otros países como China o como Rusia. A pesar de que en este momento, pues Rusia es la par internacional, pues Rusia era un mercado bastante importante o sigue siendo un mercado bastante importante para muchas marcas de lujo y para muchos artistas. Y sin embargo, hoy pueden decirte no voy, pero nadie te dice que en unos añitos vayan otra vez. Pero vamos a ver, si estás realmente teniendo problemas por, usted sabe, la violación de los derechos, ¿por qué no tienes problema para trabajar con marcas que trabajan directamente con países cuyo gobierno viola los derechos humanos? Por ejemplo, la Pepsi o Disney. Dua Lipa va a participar teóricamente en una película del UCM, que es de Disney, y no tiene ningún problema en participar. Es decir, está la doble moral. No voy a participar en Qatar porque la FIFA hizo negocios con un país que viola derechos humanos, pero voy a hacer negocios con empresas que tienen sede en Estados Unidos y que tienen negocios con países que violan los derechos humanos y no tengo ningún problema. Es decir, aquí no hay coherencia entre una cosa y la otra. Y por supuesto, si usted tiene un iPhone, utiliza todo el sistema de los teléfonos Apple, pues déjeme decirle, está apoyando empresas que no solamente hacen negocios con un gobierno que viola derechos humanos, sino más importante, cuyas empresas proveedoras violan derechos humanos de forma directa, con beneplácito de su gobierno. Así que la próxima vez, cuando alguien te venga a preguntar si convalida la violación de derechos humanos, le recuerda, oye, bajo ese concepto significa que cada cosa que tú tienes, por ejemplo, la ropa que tienes que posiblemente sea ensamblada en China, tú antes de comprar revisaste si esa empresa cumplía con los mínimos de derechos humanos, la comida, el bus, el caucho que tiene el bus, porque si el caucho que viene es hecho en China y tú te montas en el bus, tú eres cómplice de la violación de los derechos humanos. Es más, si estás viendo esta red social, ¿has preguntado si la empresa detrás de esta red social tiene algún acuerdo con algún país que viole derechos humanos o no? O peor, si la empresa de electricidad, por ejemplo, si la gasolina, si de repente el petróleo o algún sistema de producción de electricidad tenga relación con un país que viola derechos humanos. Por ejemplo, Emiratos Árabes. O, por ejemplo, digo, bueno, muchos países, no quiero meter más países en la lista, pero realmente así es que funciona. Voy a conseguir algún
beneficio o resultado real, políticamente hablando, con mi presencia o no? No. Solamente vas a quedar en evidencia que no te importa la violación de los derechos humanos, que lo que estás haciendo es postureo, una posición política inocua para darte a ti señales de virtud, mientras que señalas a otros de no virtud, es decir, señala a los otros como culpables de no seguir lo que tú crees que es correcto o incorrecto. Pero lo más interesante es que no tienes problemas con las empresas que hacen eso. Digo, porque lo sigues consumiendo o pues utilizando de una forma o de otra. Solamente haces señalamiento para, en teoría, quedar bien. Pero cada vez es más evidente que no te importa en lo más mínimo. Así que, estimados artistas pop, uno, estoy de acuerdo con Maluma, no estás obligado a hacer activismo político. La gente te escucha porque le gusta tu música y no porque le gusta tu posición política. Hay que separar una cosa de la otra. Ah, ¿no te gusta la posición política del artista? No lo escuches, nadie te obliga a escucharlo. Pero no puedes obligar al artista a que tenga una posición política. Lo condenas porque no piensa como tú. Ahora, si él efectivamente o ella dice una posición política, ahí tú puedes diferir y decir, bueno, no apoyo la posición política y retiro mi interés o mi apoyo a cualquier cosa que haga estos artistas. Vuelvo y repito, estos artistas, si tuvieran problemas con los derechos humanos, no harían negocio con empresas que tienen acuerdos en países que violan derechos humanos. Y lo hacen permanentemente. Porque esto es simplemente un acto de postureo de la virtud o de postureo político. Un acto inútil a todas luces y que lo que quiere es simplemente darle el día de mañana un poco más de presencia en mercados grandes y que no le importe un mercado tan pequeño y de repente tan cerrado para los productos occidentales como es Qatar. Bueno, es todo por hoy y realmente pues hoy empieza la fiesta del fútbol, vamos a disfrutarlo y la verdad, mientras que aquellos que están tratando de decirte que este mundial es terrible, voy a disfrutarlo como pocas veces he disfrutado algo en estos últimos pues 2 o 3 años. Voy a disfrutar mucho viendo la fiesta del fútbol. Y bueno, de repente comentamos algunos partidos durante este mes tan excepcional. Es todo y mis amigos argentinos, muchísima suerte. Y si no, pues cualquiera de mis amigos de Sudamérica son más que bienvenidos para pues, ser competidores en esta pues, final de la Copa del Fútbol. Es todo y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.